como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos, y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Una de las cosas bellísimas que nosotros vemos en la Sagrada Escritura es que la doctrina que viene a presentar nuestro Señor Jesucristo es una doctrina que viene a reestructurar a la persona desde adentro, no solamente afuera. Le viene a dar todo aquello que necesita para que el hombre y la mujer, creadas imagen y semejanza de Dios, puedan descubrirse amados, amando, y en el amor se vayan perfeccionando. No solamente eso, sino que Jesús nos presenta una plataforma nueva y nos dice: yo conozco a la persona por dentro y por fuera, y le doy lo mejor siempre, para que la persona se descubra protagonista, creativa, creando, y en el crear se vaya perfeccionando. Nuestro Dios nos regala hoy tres cosas importantes. Primero, un cuestionamiento de la gente. Segundo, la liberación espiritual de este hombre poseído. Y tercero, el reconocimiento de esta persona que conoce a Jesucristo y la reconoce como el Hijo de Dios. Y parto de ahí. Esta experiencia bellísima que nos está presentando la Sagrada Escritura es preguntarnos a nosotros: ¿qué es esto que trae Jesús? ¿Cómo trae este dinamismo y cómo nos presenta a la misma vez una plataforma para poder nosotros dejarnos iluminar, dejarnos llenar de aquella luz nueva que nos viene a traer Jesús, y nos viene a decir también que no solamente se preocupa por un cuerpo en sus enfermedades, ya lo hemos experimentado de muchas maneras y lo hemos escuchado en los diferentes evangelios, pero de manera especial, Cristo se preocupa por el espíritu. ¿Quién de nosotros se preocupa muchas veces por el espíritu? Regularmente nosotros nos preocupamos por cómo estamos vestidos, si nos vestimos bien, si estamos con buena talla o no, si tenemos un buen peinado, unas buenas fracciones que estén continuamente de acuerdo a las diferentes pinturas, o de acuerdo al look o a la misma realidad que nos presenta los diseñadores actuales, o aún los mismos diseñadores que nos van presentando los diferentes peinados. Nosotros nos preocupamos demasiado por el cuerpo. Y hoy nuestro Señor te dice: ¿y el espíritu? ¿Qué tanto te preocupas tú por él? ¿Qué tanto te preocupas en analizar, en ver y en profundizar lo que tú estás experimentando diariamente y cómo lo estás integrando a hacer lo tuyo, y desde ahí hacer un discernimiento para decir: esto me puede contaminar, mi espíritu no? Nosotros regularmente, hermanos, ahorita tenemos dietas que decimos: esta carne no me la como porque tiene grasa, estos alimentos no me los como porque tienen mucho azúcar o mucho colesterol o muchos diferentes ingredientes que me pueden alterar el sistema nervioso, anatómico, fisiológico, y me cambian la figura. Pero pocos de nosotros nos preguntamos: ¿qué tanto te preocupas con lo que tú estás haciendo? Con la visita a los diferentes lugares de diversión, con los diferentes lugares de programas que tú ves, con aquella gente que tú dialogas. ¿Qué tanto te puede afectar a nivel espiritual tu espíritu? Esos diálogos, esas palabras, esas maldiciones, esos lenguajes que usas, esos hábitos que tienes, que en lugar de ser hábitos buenos se están convirtiendo en vicios, en lugar de ser virtudes se están convirtiendo en esclavitudes para el espíritu. ¿Cuántos de nosotros nos preguntamos: ¿y cómo estoy espiritualmente? ¿Esto me beneficia o no me beneficia? Jesús le dice a este hombre: vengo a liberarte, porque tú necesitas experimentar el amor de una manera diferente, siendo libre, auténtico y a la misma vez cercano. Y aquí es donde viene para nosotros la segunda reflexión. ¿Por qué este hombre reconoce a Jesucristo que tiene el poder para liberarlo?
porque vio el corazón y de corazón a corazón nos presentó la solución de nuestros problemas. Hay que ver con el corazón a las personas, no solamente con el intelecto, hermanos, con la lógica, no solamente con los afectos, sentimientos, emociones o gustos o deseos de las realidades que vivimos, o no solamente con los sentidos. No hay que vernos con el corazón, es decir, con el Espíritu de Dios, con ese Espíritu de Dios que viene a unificarnos a Él desde adentro y le deja al otro la oportunidad de experimentar en carne propia esa liberación que lo mantiene en una circunstancia mejor. No solamente se queda preguntándose, ¿qué tienes tú con nosotros? Y dice Jesús, tengo la gracia para liberarte, tengo la gracia para santificarte, tengo la gracia para darte una nueva oportunidad y desde ahí seas una persona responsable, creativa y a la misma vez lleves a cabo el plan de la salvación que mi Padre te encomienda y en mí te recuerda que tú eres un hombre, eres una mujer importante en el plan de la salvación de Él. Y vengo a tomar y ayudarte a tomar conciencia de esta bendición. Por eso libera Jesús a este hombre de esa esclavitud interior y nos dice, sean libres, sean hombres y mujeres que traten continuamente de cuidar lo que no se ve, que es el Espíritu. No solamente lo que se ve, nosotros con regularidad agarramos nuestras buenas fajas, hermanos, y nos sentimos o camisetas o pantalones o diferentes elementos importantes que está creando la ciencia, la cibernética y nuestro medio ambiente social para poder nosotros vernos mejor. Dice nuestro Dios hoy, yo quiero que entiendas que las preguntas que tú tienes son importantes. Por eso te preguntas y pregúntate, ¿cómo puedes ser mejor? Como ser humano hijo de Dios, como ser humano que sepa discernir el tiempo y el espacio donde se mueva y la realidad donde está, para que desde ahí tomes los alimentos que te puedan beneficiar a tu cuerpo y también tu espíritu. ¿Cuál es la nueva doctrina que viene a traer Jesucristo? Una doctrina consciente de que el amor también es intelectual, de que el amor no solamente es afectivo y a nivel de sentido se ve o que se siente a nivel emocional. El amor trae una liberación de hacer a la otra persona única, repetible y a la misma vez auténtica. Y es aquí donde viene la enseñanza nuestra. ¿Cómo poder nosotros reconocer esas preguntas que traemos por dentro y a veces no nos las pueden responder las personas con las que estamos? Por eso necesitamos, hermanos, un buen director espiritual. Y es aquí donde viene la bendición primera como conclusión. Jesús le dice a este hombre, yo soy tu director espiritual que te viene a liberar de todas las esclavitudes que te tienen los espíritus impuros y te están esclavizando de todas aquellas miserias, vicios, idolatrías que no te dejan ser original. Vengo a decirte que tú puedes conmigo hacer las cosas de mi Padre. Te unes a mí y vas a recibir de mí bendición tras bendición. Y es aquí donde viene la primera conclusión. ¿Cómo poder reconocer nosotros lo que estamos comiendo diariamente que nos está dañando el alma, el corazón, el espíritu? ¿Cómo poder nosotros entender que somos protagonistas de este proyecto de salvación, que no se lo debemos dejar todo a Dios? Necesitas hacer tú tu trabajo y yo el mío. Y es aquí donde viene la segunda conclusión. Jesús hizo su trabajo y el Padre en él, dándonos la libertad y a este hombre dándole la liberación. Pero no nos quedemos solamente, hermanos, que Dios tiene que hacer tu trabajo o su trabajo. Tú también tienes que hacer tu propio trabajo. Así como cuando te pones a comer y dices, voy a hacer el discernimiento en qué lugar, qué comida, a qué horas y con qué personas voy a comer. Nuestro Dios te dice, yo te estoy dando de comer continuamente espiritualmente y quiero que disciernes también qué tipo de comida te beneficia. Por eso cuando vengas a la Eucaristía o a la misa, no solamente vengas a escucharme, yo necesito que alimentarte con mis sacramentos. Y es aquí donde viene la segunda conclusión, la tercera conclusión. Nuestro Dios quiere que tú también descubras que la nueva doctrina que nos viene a traer Él a nosotros es una doctrina que reestructura a la persona. Así como cuando te pones tu buena faja que te hace hombre fuerte, viene reestructurando el ser interior y te va fortaleciendo. Y desde adentro del corazón te deja las bases para que seas libre y auténtico. En esta experiencia de Dios nos invita a nuestro Dios a ir descubriendo en su Hijo Jesús que conoce de a fondo el amor y que desde adentro hay
hay que reestructurarlo. No dejes para mañana los alimentos de Dios para que en este proyecto puedas decir: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Hoy me estás pidiendo que me ayude yo mismo a ayudar a la gracia para que la gracia me santifique y en este proyecto me vaya siendo protagonista de mi propio proyecto de salvación, porque tú ya hiciste todo para que yo sea feliz y sea libre. Me toca a mí, a ti y a mí, poner en práctica los dones, talentos, cualidades y gracias para poder nosotros vivir en la libertad como hijos de Dios. Que la sabiduría del Evangelio te ayude a descubrir a ti y a mí que la libertad es la mejor bendición desde la gracia y desde allí podernos santificar, es decir, ser más humanos y desde nuestra humanidad buscar siempre la bendición de Dios para vivir en la libertad de Dios. Que Dios bendiga tu corazón y te libere de cualquier espíritu impuro y que hoy Jesús, que trae la receta y Él es la receta, sea también para ti el antídoto de tus miserias. Quédate con Dios